La voz del experto en RCN Radio. La voz del experto es la voz del biólogo y profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá, Felipe Gul Nanetti. Doctor Gul, gracias por estar en Voces RCN. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes y un gusto estar con usted y con la audiencia. Creo que hemos restablecido la comunicación. Hablábamos con el doctor Felipe Gul Nanetti, que publicó un libro recientemente en Colombia y lo presentó en la Feria del Libro de Bogotá, titulado En busca del origen, y se refiere a la historia de Alfred Wallace, un hombre que nació en Gales, en la actual Gran Bretaña, hace ya en el siglo pasado, y que además trabajó en cierto modo con Charles Darwin, el famoso autor de la teoría de la evolución de las especies. Doctor Gul, ¿cómo es exactamente la historia de Wallace? Y sobre todo, y yo creo que muchos colombianos no lo sabíamos, ¿cuál es la relación que tiene un hombre tan importante como Wallace con Colombia, en donde además estuvo? Bueno, pues un saludo nuevamente, Juan Carlos, un gusto de estar con usted y con la audiencia que nos escucha. Y sí, en efecto, a comienzos de año, pues salió ya publicado el libro que titulé En busca del origen, y es un rescate realmente de un personaje, un naturalista británico, que se conoce poco y que ha estado como siempre a la sombra del personaje que usted mencionaba, muy conocido por todos nosotros, que es Charles Darwin, el autor del Origen de las Especies, y que realmente revolucionó pues todo nuestro pensamiento occidental. Y Alfred Russel Wallace pues estuvo en Colombia, fue un personaje maravilloso que, a diferencia pues de los grandes naturalistas como Humboldt, como Darwin, como la Condamine, pues él no tenía muchos recursos para viajar, pero sí tenía mucho interés en conocer nuevas tierras y sobre todo en conocer nuevos ambientes naturales, y el Amazonas le pareció muy atractivo. Entonces, de Wallace se conoce mucho sobre su estadía en el archipiélago malayo, que podemos tratar el tema un poco más adelante, pero muy poco se conoce de la estadía de Wallace en nuestro Amazonas colombiano y el Amazonas brasilero. Pero Wallace estuvo durante 4 años recorriendo extensamente nuestro territorio amazónico, y de ahí pudo derivar muchas de sus teorías y de sus hipótesis que continúan vigentes hoy en día en la biología. Doctor Gul, ¿cuál es, en resumidas cuentas, la teoría principal de Wallace? Es decir, ¿qué fue lo que él descubrió que es tan llamativo y tan importante? Bueno, en realidad a Wallace tenemos que darle el crédito de 2 grandes teorías. La primera es la ciencia de la biogeografía, que nació en nuestro Baupés, exactamente. En el libro que edité incluyo un mapa original de Wallace donde se muestra en el río Baupés. A él le llamó muchísimo la atención la distribución de las especies de micos en el Baupés. Es decir, un poco lo que había detrás de la mente de Wallace era por qué hay una distribución distinta de los animales en el planeta. Eso lo pudo él concebir más tarde en el archipiélago malayo, lo que él llamaba las provincias faunísticas, es decir, por qué hay canguros en Australia, por qué hay jirafas y elefantes en el África, y por qué tenemos chigüiros y determinadas especies, por ejemplo, de mamíferos en Colombia. Entonces, Wallace lo que hizo fue una primera aproximación de por qué determinadas especies de micos estaban distribuidas geográficamente en áreas distintas, y llamó al río una barrera geográfica, es decir, el río actúa como una barrera que está pues haciendo que haya una distribución específica de las especies. Y eso le sirvió a Wallace como un preámbulo para después generar una enorme descripción de lo que era la biogeografía a nivel mundial.
Entonces él habló de las provincias faunísticas en Australia, en Asia, en los distintos continentes, en América del Norte y del Sur, en Europa, etcétera. Hoy en día la biogeografía juega un papel absolutamente clave en la biología moderna y en otras ciencias, porque la biogeografía nos está explicando claramente la dispersión de las especies hoy en día, por qué está ocurriendo, y por ejemplo, cómo fenómenos de cambio climático, que obviamente Wallace en su momento no pudo hablar de ello, hacen que haya una distribución muy distinta a la originalmente planteada. Ese, digamos, es como el primer gran esquema de Wallace, que en su biogeografía pues nos enseña toda esta problemática de la distribución de las especies, tanto animales como vegetales. Y la segunda, doctor, pues, es acerca, adelante. dígame, sí. Sí, no, adelante. Iba usted a decir la segunda parte importante de los descubrimientos de Wallace, adelante. Exacto, la segunda parte importante es llegar a la misma conclusión, exactamente a la misma conclusión que llegó Charles Darwin, pero a 10.000 kilómetros de distancia. Es decir, que cuando Darwin estaba alistando su famosa teoría sobre la evolución y el origen de las especies, Wallace estaba pensando exactamente en lo mismo, pero con un pequeño detalle, y es que todavía Darwin no sabía cuál era el mecanismo que permitía que hubiera una evolución en las especies, que no dicho, las especies se diferenciaban unas de otras, pero cuál era realmente el mecanismo que estaba actuando ahí. Y entonces Wallace, desde la isla de Ternate, en lejos, como le decía, a 10.000 kilómetros de distancia, le escribe una carta a Darwin, que estaba en Londres, en su casa, y cuando Darwin recibe la carta, queda casi paralizado. Dice, pero ¿cómo es posible que alguien que a duras penas lo conocía, Darwin, a Wallace? Ellos se cruzaron un par de veces en el Museo Británico, donde reposaban las colecciones de muchos animales, minerales, etcétera, pero nunca cruzaron mayor palabra ni tuvieron amistad en ese momento antes. Y la carta de Wallace a Darwin describía claramente el mecanismo por el cual las especies podían evolucionar, y es lo que conocemos hoy en día como la selección natural, es decir, las fuerzas naturales que actúan sobre las poblaciones de plantas y animales y hacen que las más adaptadas y las que tienen un mejor bagaje genético para sobrevivir sean aquellas que son más exitosas y las otras se extinguen. Igual les mostraba pues unos ejemplos muy claros en la carta que escribió a Darwin y realmente pues eso hizo que Darwin acelerara muchísimo la publicación de su libro sobre el origen de las especies. Doctor Felipe Gulanetti, en este libro suyo, en Busca del Origen, usted menciona ese episodio del que hablaba hace un instante, cómo a Alfred Wallace le manda una carta a Charles Darwin. Darwin se hizo muy célebre con su libro del origen de las especies, es posiblemente uno de los científicos más famosos de la historia, sin ninguna duda. Y usted menciona ese episodio de que Darwin acelera la publicación del libro cuando descubre que el señor Wallace, que estuvo después en Colombia, o en algún momento en Colombia, ya había hecho el mismo descubrimiento, pero a 10.000 kilómetros de distancia. La pregunta es, ¿cree usted que Darwin, Charles Darwin, aquí estamos hablando de palabras mayores, Darwin pudo haberle robado el descubrimiento a Wallace o se aprovechó de Wallace y Wallace quedó como opacado y Darwin fue el hombre famoso? La pregunta es muy interesante, Juan Carlos, y el episodio pues ha hecho historia, desde luego, en muchas de las biografías de ambos, tanto de Darwin como de Wallace. Y yo tuve la oportunidad de mirar muy de cerca los archivos que reposan en la Sociedad Linneana de Londres, con los manuscritos originales de ambos de los autores, con las cartas que se cruzaron, etcétera. Los británicos, Juan Carlos, son muy generosos en abrir, digamos, las puertas a los investigadores para poder mirar como ratones de biblioteca, ¿no es cierto?, y escudriñar en los viejos anaqueles de
de la Sociedad Linneana de Londres todos estos documentos. Y la verdad es que, pues, lo que yo pude concluir es que Darwin, cuando recibe la carta de Ternate, la famosa carta de Ternate, él estaba, en primer lugar, sufriendo, pues, una pena moral muy grande, y es que uno de sus hijos estaba al borde de la muerte. Muere después, ya le contaré el episodio, en el momento en que se publica el primer artículo entre Wallace y Darwin en el año de 1859. Entonces, Darwin dice, bueno, me ganaron la carrera y no sé qué hacer. Entonces él acude a dos de sus amigos muy reconocidos, un geólogo y un botánico, Hooker y Lyell, son los dos personajes, digamos, que están detrás de Darwin, y le dice, no, maestro, mire, usted lleva más de 20 años escribiendo sobre el origen de las especies, y efectivamente pues ha llegado una carta que resume y condensa, ¿no es cierto?, en unos pocos puntos toda su teoría y el mecanismo de cómo se lleva a cabo la especiación, tanto de plantas como animales, pero usted no puede abandonar su teoría. Entonces le proponen a Darwin y le dicen, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la Sociedad Linneana de Londres, que era la máxima autoridad científica del momento en Europa, y vamos a presentar un manuscrito que figure Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. Y es efectivamente ese manuscrito famoso, ¿no es cierto?, sobre las tendencias de cómo ocurre en la naturaleza esos cambios evolutivos en el tiempo gracias al mecanismo de selección natural. Ese es un pasaje realmente importante en la historia de la biología, y efectivamente se publica así, y el día en que se iba a presentar en la Sociedad Linneana de Londres, el hijo de Charles Darwin muere, y por lo tanto Darwin no puede asistir a la presentación de ese manuscrito y de ese trabajo. Entonces van sus amigos, Lyell y Hooker, presentan el manuscrito y pues queda consignado, ¿no es cierto?, ya ese primer artículo en donde figuran Darwin y Wallace como los dos autores realmente a quienes se les achaca el origen de las especies como un mecanismo que ocurre en la naturaleza. Pero Wallace no lo supo. Wallace lo supo mucho después de que habían publicado ese artículo en la Sociedad Linneana, y se sorprende, pero todo lo contrario. En lugar de pensar de que Darwin le hubiera robado, ¿no es cierto?, como usted mencionaba, su idea, él acoge favorablemente que haya publicado junto a una persona del calibre de Darwin. O sea, Wallace todavía no era una persona reconocida en el ambiente científico en Londres, ni en el mundo, como sí lo era Darwin. Entonces, el hecho de publicar con Darwin, Wallace lo agradece mucho, y después de eso, cuando él regresa del archipiélago malayo a Londres, Darwin lo acoge como un amigo, como un buen amigo, y de hecho en la primera edición del libro de Darwin aparece los agradecimientos y el reconocimiento a Wallace, que después se fue diluyendo. Yo personalmente tengo la 6ª edición en mi poder, donde ya no figura el nombre de Alfred Russel Wallace prácticamente en ninguna parte del libro, pero claro, digamos que lo que ocurrió en realidad fue eso, y Wallace se volvió un gran defensor de la teoría de Darwin. Sí. Doctor Felipe Gould, ¿por qué un hombre como Wallace, Alfred Wallace, que nació, ya decíamos, en Gales en 1823, y además el origen de las especies, la obra de Darwin se publicó en 1859, según veía hace un momento, ¿por qué un hombre como Wallace termina en Colombia? Él termina llegando a Colombia en el año de 1848. Wallace era de origen humilde. Su padre era un juez de Londres. Él era abogado, juez, y pues vivían más o menos cómodamente, pero después su padre y su familia entran en desgracia, y Alfred es acogido por sus hermanos, y uno de sus hermanos estaba
construyendo parte de los ferrocarriles. Estamos en la época victoriana, ¿no? Entonces, en la época victoriana en Inglaterra, pues hay un crecimiento pues de las industrias, los ferrocarriles aumentan, ¿no es cierto?, sus rutas y empieza a crecer, digamos, toda esa dinámica de la unión de distintas poblaciones y de distintas culturas londinenses, británicas, escocesas, etcétera. Y entonces Wallace empieza a aprender un poco pues toda la parte de geometría, de planos, de utilizar instrumentos como brújulas, teodolitos, etcétera, y también se interesa muchísimo pues por lo que está haciendo un personaje que fue su mentor siempre, que es Walter Bates. Walter Bates era entomólogo y entonces le dice a Wallace, se vuelven amigos, ellos están en Leicester, en Londres, y le dice, mire mi descripción de escarabajos aquí solamente en un predio en Leicester. Y entonces empiezan a hablar y dicen, oiga, tiene que haber, si hay tantas especies en un pedacito de tierra aquí cerca de Londres, pues tiene que haber muchas más especies en sitios que sean mucho más naturales y más abiertos. Y da con la suerte de un personaje que era el que manejaba las colecciones del Museo Británico, de apellido Stevens, y entonces Stevens se vuelve, digamos, la sombra de Walter Bates y de Alfred Russel Wallace. Les dice, miren, me interesa muchísimo que ustedes sean coleccionistas de insectos y me han dicho que en el Amazonas hay una gran diversidad de insectos. Entonces Wallace y Bates dicen, hombre, pues iremos a ver si nos vamos, ¿no es cierto? Lo patrocina Stevens, paga sus pasajes, y entonces ellos inicialmente ambos se vuelven coleccionistas de especies. Y la manera como sobreviven en el Amazonas es recolectando. Todavía pues no existían las restricciones que existen hoy en día, ¿no es cierto?, de manejo de la biodiversidad y de las restricciones pues de colecciones de especies y de intercambio de especies. Hoy en día sería un crimen pues lo que hicieron Bates y Wallace en su momento, que no existían esas restricciones. Entonces ellos empiezan a hacer las colecciones, las mandan a Londres, todavía reposan en el Museo Británico. Lo que era el Museo Británico, pues que después se convirtió esa sección en el Museo de Historia Natural de Londres. Las colecciones de mariposas, por ejemplo, de Bates y de Wallace, y de muchos otros insectos todavía reposan en el Museo de Historia Natural. Entre otras cosas, hay una colombiana, que es Blanca Huertas, que es la bióloga, curadora de 4 millones de especies que están consignadas en el Museo de Historia Natural en Londres, provenientes de todas partes del mundo, incluyendo las colecciones de Wallace. Pero, claro, a diferencia de ser solamente un coleccionista, Wallace lo que hizo fue también, digamos, como una especie de backup. Entonces él le decía a Stevens, mire, yo le mando estas para que usted las venda o las ponga en las colecciones del museo, y las otras me las va guardando porque yo las necesito después estudiar con calma a mi regreso a Londres. Entonces Wallace tenía su propia colección y la colección, digamos, que le permitía viajar pues por todas partes inicialmente en la Amazonía. Claro. Le iba a preguntar antes de ir a la pausa, porque ya se nos acaba el tiempo de este segmento, por un caso de otro gran científico que estuvo en lo que es Colombia, que es Alexander von Humboldt, que nació mucho antes de Wallace. Humboldt nació por 1760, 1770, pero Humboldt estuvo también en Colombia, y además en Colombia conoció pues a Francisco José de Caldas, el sabio de Popayán. Ahí hay quienes dicen que evidentemente no son equiparables, seguramente la relación de Darwin y Wallace con la de Humboldt y Caldas, pero ¿qué tan importante fue el sabio colombiano para Humboldt? ¿Lo fue mucho? ¿Lo fue poco? Hace un tiempo apareció una biografía muy completa de Humboldt, pero se menciona Caldas simplemente de pasada. Sin embargo, hay otros historiadores que dicen que Caldas fue más importante de lo que dice esa biografía para Humboldt. ¿Ahí cuál es su opinión? Es interesante la analogía que usted plantea, porque, bueno, Humboldt sirvió, ¿no es cierto?, como referencia absolutamente para todos, para Caldas, para Wallace, para el mismo Darwin. O sea, Humboldt fue un referente absolutamente importante y de hecho
hay sitios que visitó Wallace, que yo lo digo en el libro, Wallace visitando la tierra de Humboldt, que fue precisamente en el canal del Cassiquiare, porque a final de cuentas el que hizo la descripción de dónde desembocaba el Orinoco fue, pues, y aclaró esa duda que estaba, pues, pendiente durante muchos años, fue Humboldt. Pero volviendo al punto de Humboldt y Caldas, pues mire, Caldas, antes de que Humboldt iniciara también esa idea de la distribución vertical de las plantas, que entre otras cosas también era un principio biogeográfico muy importante. Entonces Humboldt lo que hizo fue, pues, estratificar, y sobre todo en algunas alturas de los Andes, como el Chimborazo, por ejemplo, él miraba que las plantas, ¿no es cierto?, dependiendo de las cotas altitudinales, pues se distribuían de una manera específica. Pero lo interesante de esto es que Caldas, antes de que Humboldt publicara, él también ya tenía unos manuscritos, unos mapas, y además Caldas tenía la maravilla, ¿no es cierto?, de haber utilizado por primera vez el barómetro para medir las alturas. Y eso le sirvió muchísimo a Humboldt. Eso es mi opinión muy personal, que entre otras cosas lo hemos discutido mucho con Alberto Gómez, que escribió recientemente los 5 libros sobre la Humboldtiana neogranadina. Y es bien interesante el punto porque, pues, Caldas también aparece siempre como detrás de Humboldt, ¿no es cierto? Pero Caldas le proporcionó a Humboldt muchísima información muy valiosa. Y de nuevo la analogía es válida, o sea, la persona más reconocida que venía con la carta del rey para que lo recibieran en la Nueva Granada, pues era Humboldt, y Caldas, pues, era una persona que estaba haciendo todos sus estudios y todos sus maravillosos experimentos, diseños, mapas, etcétera, pues un poco apartado, digamos, de toda esta este reconocimiento. Entonces hay marcas en la historia, digo yo, ¿no? Humboldt es una marca, Darwin es una marca, pero Wallace y Caldas no llegan a ser esa marca, y por eso es tan importante rescatar estos personajes que realmente, pues, jugaron papeles fundamentales en el desarrollo de las ciencias. ¿Cree usted que hace falta una gran biografía, aunque hay algunas, una gran biografía del sabio Caldas en Colombia, o cree usted que los colombianos minusvaloramos, menospreciamos o no tenemos claro qué tan importante fue Caldas? Yo creo que no tenemos claro y nos hace falta una divulgación científica. Como le digo, la Humboldtiana neogranadina de Alberto Gómez es una recopilación absolutamente maravillosa de la labor de Humboldt en América y en particular en la Nueva Granada. Pero yo sí creo que nos falta, ¿no es cierto?, una biografía de Caldas que llegue, digamos, de una manera más explícita, más clara, más divulgación científica para el común de la gente, vamos a decir así. Creo que nos falta eso de exaltar a Caldas en la medida en que realmente lo merece. Y eso fue lo que yo traté de hacer un poco con Wallace. O sea, el libro En busca del origen lo que hace es tratar de llevar al lector de una manera fácil, seriamente científica desde luego, pero comprensible del valor que tuvo Wallace en nuestras tierras colombianas. Y creo que nos falta algo similar para Caldas. Ahí está, es Felipe Gulnanetti, biólogo, profesor de la Universidad de los Andes, autor de este libro interesantísimo, En busca del origen, sobre Alfred Russel Wallace, un hombre que fue de capital importancia en lo que hizo después Charles Darwin, uno de los científicos más importantes de todos los tiempos. Y el profesor Gull también nos hablaba sobre el sabio Francisco José de Caldas y su relación con Alexander von Humboldt, una de las figuras máximas también de la ciencia en toda la historia. Profesor Felipe Gulnanetti, gracias por habernos contado esta historia tan interesante hoy en Voces RCN. Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación y como siempre aquí a la orden, y muchas gracias a la audiencia que estuvo presente. Muchas gracias.